glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, nos bendiga el Señor. Hemos leído su palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, del verso 1 al 4. Si nos diéramos la tarea grata por lo demás y no difícil de poder leer tan solo estos 16 versículos que hasta aquí, capítulos que hasta aquí han corrido de este libro de Éxodo, con toda seguridad podríamos concluir de que no ha existido un pueblo más bienaventurado que Israel. Los ha elegido Dios no por su grandeza, no por su poderío, ni por su altura como nación, sino sencillamente porque Dios decidió amarlos. No solamente los escogió el Señor y los amó, sino que exhibió su poder y su grandeza sobre ellos. Hizo milagros como no se cuentan en otro momento de la historia, tan portentosos, tan juntos, en un mismo periodo, durante un tiempo no largo, a través de 10 plagas o 10 manifestaciones del glorioso poder de Dios. Dios sometió, humilló y avergonzó a los egipcios y libró, guardó y prefirió al pueblo de Israel. Y a través de estas demostraciones de su poder, no solamente dejó muy en claro que Él es Dios sobre todos los otros dioses, y que a pesar del orgullo de los egipcios en sus grandes ídolos, Dios mostró gobernarlos a todos y cada uno, porque no son más que ficción de los hombres. El único Dios verdadero es el Dios de Israel. Así que Israel es un pueblo predilecto. Conoció la justicia de Dios, conoció la misericordia de Dios, conoció el poder de Dios, conoció, y por sobre todas las cosas, el amor de Dios. Concluye esta serie de milagros, esta serie de señales, quizás con el más portentoso y donde se conjugan todos los elementos de la persona de Dios en favor de su pueblo. Y es cuando Israel llega a las orillas del mar y se ve encerrado entre los egipcios y un mar infranqueable. Pero el Señor, como es poderoso, como los amaba, como ya había provisto, abrió el mar y ellos pasan, amén, dice la palabra, con su pie en seco. Y en esa noche o en ese día, al otro día, dice la palabra, que las mujeres tomaron los panderos guiadas por las hermanas de Aarón, por la hermana de Aarón, y con sus panderos cantaron al otro lado del mar ese coro que nosotros cantamos hasta el día de hoy. Amén. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra estuvo a nuestro favor. Él abrió las aguas del mar y allí Él sepultó los carros del faraón. Al jinete y al caballo los echó en el mar, pero de nosotros tuvo misericordia. Y a los 3 días, dice la palabra del Señor, avanzaron hacia el desierto y durante 3 días no tuvieron agua. 3 días bastaron para que el pueblo se olvidara de todo. Y en 3 días ellos murmuraron contra el Señor. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para qué nos libertó? Mejor hubiese sido morir en ese lugar que morir de sed, nosotros y nuestros hijos, en esta tierra. Nos bendiga el Señor. Pero el Señor oyó sus murmuraciones. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y aquí es donde viene la provisión una vez más del Señor, pero se declara algo superior. Y aquí muestra el Señor la razón del por qué Dios los afligía una y otra vez. Les daba, pero también los probaba. Porque la intención de Dios no era solamente resolver sus necesidades, que era lo que aparentemente ellos pensaban. Lo que Dios quería era conocer lo que había en su corazón. Nos ayuda el Señor a nosotros.
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Amén. Si recogían para 2 días, dice que la segunda porción se les agusanaba. Pero ¿sabe usted? En Números capítulo 21, verso 5, mire lo que dice el pueblo atrevido. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste sufrir de Egipto para morir en este desierto? Pues no hay ni agua, y nuestra alma está fastidiada de este pan liviano. ¿Sabe lo que dijeron? Nos cansó tu pan. Como algo que puede ser milagroso, glorioso. Recordar el amor de Dios, porque eso era lo que el maná, era el recuerdo de que Dios los amaba todos los días. Era el recuerdo de que Dios tenía provisión perfecta y justa para ellos todos los días. ¿Ha tenido un plan usted perfecto? ¿Ha planificado un fin de semana y lo voy a pasar bien? Tengo todo elaborado, preparé las reservas económicas, ya hablé con las personas indicadas, ya encargué al perro, ya me coordiné con los amigos, lo tenemos todo. Vamos a pasar un día espectacular y pasa algo y se le echa a perder el plan. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Nos frustramos, nos complicamos. Hermano, créame que el Señor tiene mucho más que ver con esos desajustes que con el plan perfecto. Que el plan del Señor y el camino de Dios para con nosotros, amén, tiene mucho más que ver con esas improvisaciones, con cosas que no resultarán, con cosas que no podremos resolver, con cosas que nos provocarán ansiedad, frustración y nos complicarán. Porque el Señor no está pensando en resolver mis necesidades diarias. El Señor está pensando en entrenar mi corazón para que yo aprenda a confiar en Él, para que yo aprenda a entender que puedo estar tranquilo, pase lo que pase, porque su amor sobre mi vida es diario, permanente. Por lo tanto, cuando fracasen sus planes, alégrese mejor, no murmure, no reclame. La voluntad de Dios se está expresando sobre nuestras vidas diariamente. Porque Dios es Dios de las cosas muy grandes, pero también de las cosas pequeñas. Y yo debo entender que para Dios es sumamente relevante y Él no deja al azar cosas tan importantes como la dirección de una nación, la dirección de una iglesia, la dirección de una familia. Pero también Dios tiene que ver con el pan que hay en mi panera. Amén. Con el saldo de la cuenta Ruth. Dios tiene que ver con las cosas más pequeñas de mi vida. Amén. Dios tiene el control de todas esas cosas. Y lo que Dios está haciendo conmigo, porque usted tiene que entender que el Israel de estos tiempos, amén, ha quedado suspendido porque su reloj está detenido. Están aguardando ellos que Cristo venga por la iglesia para que entonces el trato de Dios vuelva a ocurrir con ellos. Hasta el presente, amén, el Israel espiritual es la iglesia del Señor. Y el pueblo que camina y peregrina como lo hizo Israel en el desierto, hoy es la iglesia del Señor. No estamos nosotros caminando en este mundo para establecernos en este mundo. Nuestra patria está en el reino de los cielos. Y si a usted le han dicho que en este mundo usted está puesto por Dios para triunfar, para ganar, para establecerse, déjeme decirle que le han mentido. Este mundo para el creyente es el campo de entrenamiento. Dios está preparando nuestras vidas para la eternidad. Nos está haciendo crecer, nos está enseñando a confiar, nos está haciendo improvisar.
Para que aprendamos en estos días de nuestra vida que hay un Dios que gobierna nuestro camino, que sus promesas nos sostienen y que aunque no tengamos un horizonte verde, amén, y que no veamos agua y no veamos pan en el camino, nuestras provisiones no provienen del trabajo de nuestra mano, nuestras provisiones vienen de la misericordia de un Dios que nos amó y nos libertó de la esclavitud de Egipto y nos sacó, amén, con promesas a una tierra prometida, eterna y maravillosa en el reino de los cielos. Vamos caminando hacia la tierra prometida. Y si hay alguien que debiera leer la historia de Israel en el desierto, es la iglesia del Señor. Para que aprendamos qué cosas debemos hacer y qué cosas no, para no ofender a Dios y para que nuestro corazón sea aprobado por el Señor. Y si hay una cosa que enfadó a Dios y desató calamidades sobre Israel, e incluso hizo que toda una generación se perdiera, fue la murmuración. Mire, hay un centenar de veces donde el pueblo de Israel se queja y murmura contra Dios, pero cuando usted lo lee se da cuenta que no están hablando directamente contra Él. Aquí dice este verso, y hablaron contra Moisés y Aarón, pero el Señor dice, ellos murmuraron contra mí. Hay gente que dice, pero mi pastor, yo nunca he hablado mal de Dios, no me atrevería a hacerlo, pero ha hablado mal de las potestades superiores. Ha hablado mal del presidente, ha hablado mal del pastor, ha hablado mal de su obispo, ha hablado mal de las direcciones de la iglesia, ha hablado mal de su jefe de cuerpo, ha hablado mal del jefe de coro, ha hablado mal del encargado del audio, ha hablado mal del portero, ha hablado mal del hermano encargado de acomodar los autos. Todos ellos han sido establecidos por Dios. Y si usted me dice, no son, Dios no se preocupa de las cosas pequeñas. No, no es así, ya se lo he dicho. Dice la palabra del Señor, porque yo me encargué de destruir a los reyes que se opusieron en tu camino. Pero también me preocupé de que no se te hincharan los pies de día en día. Yo me encargué de que no se te rompieran los zapatos, de que no se te rompiera tu ropa. Yo me encargué de lo pequeño y también de lo grande. Así que de todas las cosas de mi vida, de todas las cosas que me rodean, de toda la provisión de Dios, sea abundante o escasa según mi parecer, porque a veces tendemos a mirar las ollas de los egipcios para compararnos y decir, parece que están mejores ellos. ¿Cómo van a estar mejor si aunque estén llenos en su boca de toda la comida que puedan echarse en ella, mejor es estar aquí libre con el Señor? Mejor es la paz del Hijo de Dios y la libertad del creyente que la provisión de los injustos. ¿No nos dice la palabra que mejor es un pan seco y en paz que un banquete en casa de contienda? ¿No nos dice la Escritura que es mejor estar aliviados, dormir tranquilo? Amén. Nos bendiga el Señor, nos dé de su gracia. Cuando murmuramos de lo que sea alrededor de nuestra vida, nos quejamos sin darnos cuenta de Dios. Porque Dios me ha dado todo lo que tengo. Amén. ¿Le parece poco el maná? ¿Sabe que el maná significa? ¿Qué es esto? Es decir, algo que no tiene una explicación, algo raro, algo que no se puede describir. Es una expresión de asombro. Nos bendiga el Señor. Todo lo que el ser humano necesita estaba en esa pequeña pelusa que ellos comían diariamente. Nos bendiga el Señor. Cuando miro a mi alrededor, y usted lo hace también, y le llega el sueldo, ¿se ha preguntado usted? ¿Y qué es esto? ¿Y quién vive con esto? ¿Se ríe usted? Le pasa de repente,
¿Y qué es esto? ¿Quién va a vivir con esto? ¿Sabe usted? Los hijos de Dios viven por la misericordia del Señor. Dios nos permite disfrutar, vivir, pasar de día en día. Y esta debe ser nuestra confianza, mi hermano. El Señor que me sostuvo ayer me sostiene hoy. Si el Señor manifestó tanto poder, tanta virtud, tanta gloria en que yo saliera del infierno, ¿por qué dudo de que me va a poder faltar el pan? ¿O me va a poder faltar un punto? ¿O me va a poder faltar un punto en mis exámenes? Hermanos, vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Recibimos su provisión diariamente y esta es misericordia del Señor. Bien nos haría no murmurar en contra de sus designios. La murmuración trae ruina. No hay ningún error tan grave en la nación de Israel sino la murmuración en contra del Señor y sus designios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 9, nos exhorta y dice: no tentemos al Señor, como también algunos de ellos los tentaron. Está hablando del pueblo de Israel. Y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. De repente, un incendio en la vida sentimental o en el aspecto económico. Un incendio en el aspecto familiar, un incendio en la salud. Dios hace juicio en contra de los que murmuran. Eso lo enseña el Antiguo Testamento. Dios es justo. Y si hay algo que deja en evidencia su justicia, es que Dios a todos los que llama por hijo los disciplina con severidad. Podrá murmurar el mundo y los hijos del diablo, pero ellos hablan de lo propio. Los hijos del Señor han sido llamados a gozar de la misericordia de Dios y debieran verla en todos lados. Nos bendiga el Señor. Dice: vosotros a la verdad no entraréis a la tierra que juré con mi mano. Amén, que habríais de entrar en ella, excepto Josué y Caleb. ¿Cuál es la diferencia entre Josué, Caleb y el resto del pueblo? Mientras todo el pueblo decía: Dios nos trajo aquí para morirnos, Josué y Caleb dijeron: no, el Señor estará con nosotros. Y el Señor dijo: por cuanto Josué y Caleb no murmuraron, ellos entran. Hermano, cuidado con la murmuración, cuidado con quejarnos. Cuando nos quejamos, ofendemos a Dios. No se queje. Poder tiene el Señor para cambiar las cosas, para cambiarlo a usted. ¿Sabe usted por qué la provisión del Señor fue el maná? Porque el maná tenía lo justo, no le sobraba ni le faltaba, para que ellos fueran probados y transformados. ¿Sabe por qué su esposo no es ni más ni es menos? ¿Sabe por qué su hijo no es más ni menos de lo que es? ¿Sabe por qué sus circunstancias son como el maná? Ni más ni menos de lo que usted necesita. Porque a través de ello Dios quiere cambiarlo a usted. Deje de orar para que Dios lo cambie al otro. Ore para que Dios lo cambie a usted. Cuando cambie usted, Dios cambia al otro. ¿Cuántos oran por su esposo? Dios cambia a mi marido. ¿Cuántos oran por sus hijos? Dios cambia a mis hijos. ¿Sabe que usted debiera orar por usted? Igual está bien que ore por él, pero no ore así por él. No ore para que Dios lo cambie. Ore para que Dios haga misericordia de él, para que Dios lo bendiga. Cuando se trate de cambiar, ore por usted mismo. Amén. Esa es la gran lección del pueblo de Israel en el desierto. Debían cambiar ellos mismos. No era el maná que tenía que volverse más sabroso. No era el desierto que tenía que tener más agua. No era, amén, la tierra prometida que tenía que tener menos enemigos. Todo estaba en su justa proporción para que ellos cambiaran en su corazón. Debían pasar de esclavos a guerreros. Dice en el libro de los Salmos que una de las formas en que el pueblo murmuró contra el Señor fue no querer escuchar su palabra, encerrarse en su tienda y quejarse contra Dios. Amén. Esa murmuración genera una barrera en contra de Dios
y de su pueblo. Una distancia, y nos ayude el Señor, porque no hay nada más triste que estar lejos del Señor. Ya no sentimos su presencia, no oímos su voz. Empezamos a culpar a los demás. No sé qué le pasa a esta iglesia, no sé qué le pasa a mi pastor. Parece que ya no predica como antes. Parece que los hermanos no me saludan igual. Parece que ya no hay amor entre mis hermanos. Hermano, la diferencia la tienes tú. La iglesia no es mejor que cuando tú llegaste, ni es peor, es la misma. Los que cambiamos somos nosotros. Estamos a lo mejor encerrados en nuestra tienda, mascando amargura, renegando en contra de algo que no nos ha gustado. Alivia esa carga, acepta la voluntad del Señor. Poder tiene Dios para cambiar las cosas cuando Él quiera. Lo que tiene que cambiar, que está bajo tu mano, es tu propio carácter. Nos bendiga el Señor. Amén. Y nos ayude a entender esto. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, del verso 2, lo leímos el día en que tuvimos nuestro almuerzo acá, y dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, ¿para qué? Para afligirte. Hermano, esto es difícil de oír. ¿Para qué Dios nos llamó? Si esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual, ¿para qué nos llamó el Señor? Para afligirnos. Si mi pastor, no. Sí, hermano, para afligirnos, para probarnos, para saber qué hay en nuestros corazones, para ver si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocieron tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos aflige y luego nos da promesas. Dios nos prueba, nos aprieta, pero luego nos da esperanza. Dios nos hace ver días oscuros, pero nos hace mirar el horizonte para que crezca en nosotros la fe, la esperanza, la paciencia y todas esas virtudes que nos acercan al carácter de Dios. Si Dios no nos probara, llegaría el día de la bendita llamada de Dios y nos quedaríamos todos. Porque la fe que es puesta en nosotros, dice la Escritura, debe ser perfeccionada. Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, es el que la creó en nosotros, pero también el que la va perfeccionando hasta que ésta llegue a ser perfecta para el día de Jesucristo. Si el Señor no nos probara, no nos afligiera, entonces no podríamos oír la trompeta final. Pero como el Señor nos ha ido probando, hemos ido aprendiendo de la fe, hemos ido aprendiendo a permanecer en Él, nuestras vidas están cada día más preparadas para el bendito encuentro con el Señor. ¿Qué debiéramos hacer en lugar de quejarnos? Y aquí es donde viene la respuesta ideal del creyente. Lo primero que debiera hacer el creyente ante las circunstancias que no son gratas, ante los imprevistos de la vida, dice el libro de Proverbios capítulo 3 verso 5, fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Sabe lo que significa eso? Cárgate nomás, echa todo tu peso sobre la palabra del Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios cumplirá sus promesas. Amén. Así que cuando las cosas no estén como tú esperas, no te quejes. Acuérdate de la palabra del Señor, aférrate a ella y confía en Dios. Dios cumplirá sus misericordias. Lo segundo que debe hacer el creyente, 1 Tesalonicenses 5:18, dice así: dad gracias a Dios en todo. A veces damos las gracias cuando se nos da algo agradable, pero no cuando se nos da algo ingrato. Aquí la palabra nos recomienda: dad gracias a Dios, no por todo, en todo. Cuando estoy bien, doy gracias. Cuando estoy mal, doy gracias. Cuando estoy sano, doy gracias. Cuando estoy en enfermedad, doy gracias.
Cuando tengo los bolsillos llenos, doy gracias. Cuando están vacíos, doy gracias. Cuando Dios me honra, doy gracias. Cuando Dios me deja atrás, doy gracias. Cuando me va bien en el doctor, doy gracias. Cuando me va mal, doy gracias. Cuando nace un hijo, doy gracias. Cuando tiene que partir, doy gracias. Dad gracias a Dios en todo. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo? Todos los que están en Cristo, que están en la voluntad perfecta. Amén. Porque la voluntad de Dios general se cumple sobre todos. Pero la voluntad perfecta, esa voluntad maravillosa que alegra el corazón de Dios, ocurre solo en Cristo Jesús. A los que están en Cristo Jesús hay una voluntad perfecta. Dice, den gracias a Dios en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia o el antónimo del juicio? Amén. Es la alabanza. Cuando yo a alguien lo castigo o lo reprendo, el antónimo es lo felicito y lo premio. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, amén, dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para agradar a Dios primero hay que creer dos cosas: que Él existe, y segundo, que Él es premiador, galardonador, que Él felicita y premia a los que le buscan, a los que le honran. Cuando esta palabra me dice que debo dar gracias a Dios en todo, porque esta es su buena voluntad para los que están en Cristo, debo entender que cuando yo doy gracias, entonces alcanzo de Dios ya no juicio. Porque recuerde usted, lo peor que puedo hacer yo como pueblo de Dios es murmurar. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer yo como pueblo de Dios, entonces es abrir mi boca, pero para lo contrario, para alabar al Señor, para agradecer por lo que Él hace. Cuando Job fue probado por Dios en todas las circunstancias, dice que al final, cuando su voz rompió el silencio, porque uno dice, ¿hasta cuánto puede aguantar un hombre, una mujer? Había una vez, y se los conté alguna vez, no sé si a ustedes, a alguien se lo conté. Había un perrito que todos los días se metía a mi jardín a hacer sus necesidades. Un perro de un vecino cerca, allá en Punta Arenas. Era un perro manso, pero todos los días se metía a mi casa. Y ves que lo veía, lo pillaba y arrancaba. Y un día lo pillé adentro y cerré la puerta del jardín. Y dije, aquí se cocinó. Cerré la puerta, lo arrinconé y el perro me mostró los dientes y me di cuenta que el que se cocinó. Entonces mejor le abrí la puerta y me di cuenta que todos tienen un límite. Cuando veo los límites de Job, Dios lo probó. Y Satanás dijo, déjame probarlo más y verás si no te muestra los dientes. Y Dios dijo, pruébalo. Una y otra vez. Y al final de la gran prueba, cuando sus hijos mueren, su esposa lo abandona, sus bienes desaparecen, su piel es rota, vienen sus amigos y dice que alzó Job su boca. Y uno dice, y aquí Job va a renegar. Y Job dijo, bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y bendito sea el nombre del Señor. En todas estas cosas, dice el Espíritu Santo, no pecó Job, porque no renegó contra Dios. Qué maravilloso es cuando Dios nos aflige y nos prueba, pero una y otra vez de mi boca sale gratitud y alabanza, porque esta es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo.
¿Qué más podemos hacer cuando las cosas no son como yo esperaba? Lo primero he dicho, confiar en Dios. Lo segundo, agradecer. Y lo tercero, obedecer. No es lo que yo quiero, ni bajo las circunstancias que yo esperaba, pero obedeceré al Señor hasta el final. Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuche, si oyeres atentamente para guardar y poner por obra sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida. Bendita será tu tabla de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu despensa, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Nadie podrá hacerte frente porque estás bajo la bendición del Señor. Obedecer a Dios cuando es grato y cuando es ingrato, hacer su voluntad, ofrendar, sea que yo esté conforme o no. Cantar al Señor, bendecir su nombre, asistir a la iglesia, orar, hacer su voluntad en el hogar, hacer su voluntad en la iglesia, obedecer a los que están sobre mí, sea en el trabajo, sea en mi congregación, sea que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Obedecer es una de las muestras más fieles de amor genuino a Dios. En la palabra del Señor, la obediencia está amarrada al amor. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos sus mandamientos, dice Juan. Bendito el Señor. El libro de los Romanos dice que también es conveniente, en lugar de murmurar, más bien esperar en el Señor. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza. Gozosos, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Dice gozosos mientras esperamos, contentos en la paciencia. Eso significa, mientras espero, me alegro en el Señor. ¿Tiene algo que recordar de lo que Dios ha hecho con usted? ¿Alguna tribulación en la que Dios lo haya asistido? ¿Alguna sanidad que Dios haya hecho a su favor? ¿Alguna provisión milagrosa? Así que cuando le falte, eche a correr su memoria y acuérdese cómo Dios ha estado con usted en el tiempo pasado y traiga al presente las memorias de las bondades de Dios, y entonces su boca declarará las misericordias del Señor. Hermano, cuando las cosas no sean como usted quiere, apriétese los labios, muérdase la lengua y decida muy bien lo que va a decir. Porque Dios está pendiente a ese primer sonido, a esa primera palabra. Pudiera ser que por ella renegáramos, pero pudiera ser que también por ella honráramos su nombre y alcanzáramos bendición. Tengamos cuidado, hermano. Si hay algo delicado en la palabra del Señor, es qué hacemos con esta lengua. Dice en el Nuevo Testamento, porque esta es como el timón de un barco, un instrumento pequeño, pero que mueve una gran embarcación. Es como un fuego, una pequeña llama, pero si es puesta en mal lugar, puede incendiar un bosque. Nos bendiga el Señor. Así que, ojo con lo que decimos. No murmuremos. Nos bendiga el Señor. Dé gracias por lo que tiene. Es justo lo que necesita. Amén. Dios bendiga su palabra. Lo demás está en las manos del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, queremos dar gracias por su palabra. Gracias porque a través de ella entendemos, Señor, lo importante que es guardar nuestros labios. La nación de Israel fue tan afligida solo por lo que decía, solo por sus protestas. Y sin embargo otros, las excepciones en medio de ellos, fueron tan bendecidos solo por lo que dijeron, porque fueron acertados con sus palabras en los momentos claves.
Ayúdenos, Señor, a entender qué es lo conveniente, porque si todo esto está escrito, es para que nosotros sepamos, Señor, qué debemos hacer al tiempo presente. Ayúdenos, Señor, a no quejarnos, a no murmurar, Señor, a ser firmes, a alegrarnos, Señor, a gozarnos en tus misericordias, porque sea, Señor, que estemos viendo, Dios mío, un valle fértil al frente o veamos el desierto. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra porción, tú eres nuestra puerta abierta. Tú eres, Señor, nuestra más grande, Señor, nuestra más grande provisión. Si tú estás con nosotros, ¿por qué tendríamos que temer? Ya nos has enseñado en el pasado, Señor, que aunque no haya oportunidad alguna, tú, Señor, haces como quieres. Ayúdenos, Señor amado, a poder estar atentos en el día a día y cuando seamos afligidos en cualquier manera, de nosotros salga alabanza, obediencia, gozo, paciencia y en todas estas cosas glorificar tu nombre y demostrar, Señor, que tenemos un Dios que es soberano y poderoso, del cual depende todo nuestro bienestar. Oramos, Señor, para que tu palabra permanezca en nuestros corazones. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Felices y contentos, con su sangre lavó mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que cuando Él nos llame, gozaremos con Él en la mansión. Aleluya. Bendito el Señor, bendito es su amor, que tuvo Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. enfermo me encontraba, desamparado me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. Bendito el Señor, bendito es su amor, que tuvo de mí compasión. Enfermo me encontraba, desamparado me Gracias, Señor. Aleluya. mi bendito Salvador. Gloria a Dios para siempre.